¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a otro video aquí en Dale Inglés, y pues seguimos investigando, aprendiendo más sobre los adverbios en inglés. Y pues como decíamos, muchos de los elementos en general del inglés los podemos identificar haciéndonos autopreguntas. Es una forma bastante útil de identificar a estos elementos. Y pues en esta ocasión vamos a hacernos la pregunta sobre los adverbios que nos cuentan cuándo sucede específicamente cuando hay esta pregunta de cuándo afectamos al verbo, ¿sí? Recordemos que los adverbios pueden afectar tanto a verbos, a adjetivos y a otros adverbios. Pero cuando nosotros nos referimos a los adverbios de cuando sucede una acción, pues obviamente estamos haciendo referencia a el verbo. Sí, estamos modificando, damos más información al verbo. Ok, en este caso, pues la pregunta es ¿cuándo? ¿No es cierto? Indican cuándo ocurre la acción. Los turistas compran recuerdos después del almuerzo, ¿sí? ¿Cuándo compran los recuerdos? Después del almuerzo, after lunch, ¿sí? Y pues aunque nosotros la palabra after la podemos clasificar tanto como un adverbio como una preposición, lo fundamental es más bien ver la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo sucede? Entonces, al responder la pregunta, nosotros tenemos esta respuesta. After lunch, es decir, dos componentes, una preposición y un sustantivo, ¿sí? Lo que hace que esta estructura pase a ser una time expression, una expresión de tiempo o una expresión adverbial de tiempo. ¿Por qué? Porque nos está respondiendo a la pregunta de cuándo, ¿ok? Entonces, estas dos palabras vienen a ser el adverbio. Y por supuesto que puede haber adverbios que vayan a tener más palabras, porque ya no va a ser prácticamente un adverbio, sino una frase o una expresión adverbial de tiempo, porque nos está respondiendo, nos está dando esa información adicional que nos ayuda a entender mejor la oración. ¿Ok? Tenemos nuestro segundo ejemplo. Los huéspedes se registraron ayer en la tarde, ¿sí? Ayer en la tarde. El mismo caso, ¿verdad? Yesterday es un adverbio porque nos da un tiempo y afternoon es un sustantivo. Entonces la combinación de los dos se hace una expresión adverbial de tiempo. Yesterday, afternoon. Ahora, algo más que vamos a ver es que estas expresiones de tiempo o estos adverbios de tiempo, porque no necesariamente siempre vamos a necesitar expresiones. Puede ser que nos sirva una sola palabra también, ¿sí? Entonces, este adverbio, ¿no? Puede estar localizado, ubicado en distintas partes de la oración. Sí, ya tenemos dos características, ¿no? La primera, que estos adverbios de tiempo afectan al verbo principalmente, ¿sí? Y que pueden estar ubicados en distintas partes de la oración. En este caso tenemos al final, ¿no es cierto? Los huéspedes se registraron ayer en la tarde. Pero ¿qué pasa si es que yo digo ayer en la tarde los huéspedes se registraron? ¿Sí? Quizá ya algunos de ustedes detectaron cómo hubo un énfasis al momento de poner el adverbio o la expresión adverbial al inicio de la oración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queramos dar ese énfasis, ¿no? Pues el adverbio de tiempo, para especificar when, va a ir al inicio, ¿no? Entonces vamos a decir que cuando va al final, pues tiene un contexto normal, regular. Pero si lo ponemos adelante, hay un énfasis. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Richard usually finishes his report before sunset. ¿Podemos tener dos adverbios en una oración? Por supuesto, ¿sí? Entonces, before sunset, ¿no? El mismo caso, ¿no? Una expresión, aquí esto es una preposición, before, y sunset, un sustantivo, ¿no? Tenemos esto. Pero también tenemos usually, que ya lo vimos previamente, en los adverbios de frecuencia, que nos dan esa frecuencia que sucede una acción. Entonces la acción o el verbo
en este caso es finished. Y también observemos, miren, algunas cosas. Los adverbios realmente nos ayudan mucho a conocerlos a profundidad, ¿no? Fíjense, estoy aumentando la S, ¿por qué? Porque Richard, el sujeto de la oración, pues es tercera persona. Y a pesar de que yo tenga un adverbio, el verbo no se afecta como es el caso de otros componentes, por ejemplo, cuando usamos auxiliares, ¿no? Ahí se ve afectada la tercera persona, a veces pues ya no se hace ningún cambio al verbo, ¿no? El verbo va en su forma simple. Pero en el caso de los adverbios, pues a tener ese cuidado, que el verbo sí tiene ese cambio cuando es tercera persona, ¿no? Richard usualmente termina su reporte antes del atardecer o del anochecer, podría ser más claro, ¿no? Before sunset. Vamos a la siguiente oración. Richard arrives early to set up the welcome desk. Fíjese que aquí nosotros el usually está antes del verbo principal, pero en nuestro siguiente ejemplo está después del verbo principal, ¿sí? Así que realmente las ubicaciones pueden variar mucho con los adverbios, específicamente de tiempo, ¿sí? Y bueno, con esta información espero les sea de mucha utilidad y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.